Evangelizando almas para Cristo, porque Jesús dijo: por tanto, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, y el que creyere y sea bautizado será salvo. Hay poder en Jesús, hay poder en la cruz, su victoria, mi victoria es. Venid todos los que estén cansados, que yo os haré descansar. Con ustedes nuestro hermano Jesús Jordán, evangelizando almas para Cristo. Su victoria, mi victoria es. Al enemigo venció, la muerte él destruyó, la misma muerte no le pudo vencer. Que están por ahí ya en sintonía de esta programación 1440. Estamos aquí ya para poderle compartir, para darle un buenos días a este día sábado, ya que el Señor nos permite nuevamente estar aquí en este lugar donde podemos compartirle una palabra que nos ayude, ¿verdad?, a nuestro diario vivir, que podamos nosotros, ¿verdad?, escuchar un consejo de parte de la palabra de Dios y así poder nosotros continuar adelante. Que sea bienvenido a este programa, su programación, ¿verdad?, evangelizando almas para Cristo. Estamos aquí en Austin, Texas. Para todos aquellos que nos miran por internet, bendiciones para todos los que por ahí se estarán conectando o estarán reproduciendo este video. Recuerde que el propósito de nosotros es poderle compartir algo de la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a entrar a lo que es el tema el día de hoy, con signo de pregunta: ¿qué es lo que sale de nuestro corazón? ¿O qué es lo que tiene nuestro corazón? Hablando de las cosas buenas, ¿verdad? Porque el Señor dice en su palabra que nosotros debemos de atesorar en nuestro corazón la palabra de Dios. En la palabra de Dios podemos atesorar los buenos consejos, podemos atesorar las promesas de Dios, podemos atesorar en nuestro corazón los buenos consejos de la palabra de Dios. Pero igualmente también podemos atesorar, ¿verdad?, las malas influencias. Podemos atesorar cosas malas que no nos edifican a nuestra vida. Así que, ¿qué es lo que sale de nuestro corazón? Ahora, ¿cuándo es que salen estas cosas de nuestro corazón? ¿Cuándo es que salen o que brotan todos estos pensamientos, que brotan, que salen de nuestro corazón, las promesas o las cosas que no agradan a Dios? ¿Cuándo es que salen? Estas cosas van a salir cuando nos pasa algo bueno en nuestra vida, o cuando también estamos pasando por un momento difícil. Nosotros como cristianos tenemos que entender que aunque nosotros tenemos la palabra de Dios, somos hijos de Dios, nos congregamos, vamos a la iglesia, hacemos muchas cosas para Dios, pero tenemos que entender que estamos en un cuerpo hecho de materia, que se enferma, un cuerpo que se va desgastando, un cuerpo que sufre, un cuerpo que tiene sentimientos, que tiene emociones. Pero nosotros ahora también tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos anima, nos ayuda, ¿verdad?, nos fortalece. Pero ahí es donde usted y yo vamos a tomar decisiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar a las cosas que vengan a nuestra vida? Porque definitivamente nosotros como cristianos, tarde o temprano, vamos a tener que enfrentar tiempos difíciles, tiempos que no nos van a agradar. Por eso nos dice allá en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo en esta tierra. Dice la Escritura que hay un tiempo en el cual nacimos, pero también va a haber un tiempo en el cual tenemos que morir. Que hay tiempo de plantar, pero va a haber tiempo de arrancar lo plantado. O sea, todo tiene su tiempo. Si usted se puede mirar a sus alrededores, mire, el día de hoy sábado se acostumbra normalmente, porque es el día que es como el día de descanso, el día que muchos descansan, no trabajan. Entonces muchos acostumbran a tener fiestas, ¿verdad?, el día de hoy, para celebrar un cumpleaños, para celebrar una boda, para celebrar unos 15 años, qué sé yo. Pero tenemos que entender que así como hoy va a haber mucha gente, miles de personas celebrando un cumpleaños, todos contentos, todos gozosos, todos disfrutando de ese momento de alegría. Pero si nos damos cuenta, a nuestros alrededores también va a haber personas que están en un funeral. Va a haber personas que están en un hospital.
Va a haber personas que están ahí esperando en la sala de espera para que les den un diagnóstico para con su ser querido. O sea, nos damos cuenta, todas estas cosas están pasando a nuestros alrededores. Y entre todas estas personas hay personas que son cristianos. O sea, no es que hay muchos que creen, que dicen, bueno, los cristianos, tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano, a ti no te debe de acontecer nada. No, eso no es verdad. Tenemos que entender que en la vida cristiana lo bonito de que usted y yo tenemos que entender qué es lo hermoso que nosotros, ¿por qué vale la pena ser cristiano? ¿Por qué vale la pena servir a Dios? Vale la pena porque dice la Biblia que nuestros pecados son perdonados y que un día, y si morimos, dice la Escritura, que nos espera un lugar hermoso junto a la presencia de Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender, que dice la Biblia que hemos pasado de muerte a vida. O sea, Pablo decía, para mí el vivir es hablarles de Cristo. Para mí el vivir es hablarles, anunciarles el evangelio, pero si muero, para mí es ganancia. Por eso el Salmo 23 también nos dice que cuando ande por la sombra y el valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás ahí, hablando que ahí estará el Señor con nosotros. Porque cuando una persona que es hijo de Dios, así como cuando Jesús habló de Lázaro y habló del hombre rico, dice la Escritura que los dos murieron, pero Lázaro cuando muere, dice la Escritura que vinieron ángeles y lo llevaron al seno de Abraham, a un lugar de descanso, a un lugar de paz, de tranquilidad. Pero más sin embargo dice que cuando muere el rico, él fue llevado a un lugar de tormento, a un lugar donde estaba siendo atormentado. Y esa es la gran bendición, eso es lo que usted y yo tenemos que entender, que es lo que ganamos al ser cristianos. La Biblia nos habla que la vida del hombre en este mundo son de 70, 80 años y a lo más robusto lo que Dios nos quiera dar, pura bendición después de los 70, 80 años, pura bendición. Pero tenemos que entender que tarde o temprano el hombre tiene que morir. Y después de que muere, tendrá que ser llevado a un lugar. Cuando una persona muere, pueden ser demonios que vengan a traerlo para llevarlo a un lugar de tormento. Pero también, si una persona muere, puede ser que vengan ángeles para llevarlos a la misma presencia de Dios, a un lugar de paz, a un lugar donde estarán esperando aquel momento glorioso, cuando dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que han quedado, hablando de los que están vivos, serán arrebatados, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la gran bendición. Eso es lo hermoso de conocer a nuestro Dios. Por eso es de que usted y yo tenemos que entender que nosotros estamos en un cuerpo hecho de materia, en un cuerpo hecho que se va descomponiendo cada día. Cada día este cuerpo se va desgastando. Entre más años tenemos, más dolencias empezamos a tener. Más síntomas empezamos a tener. A muchos ya les empiezan a doler la rodilla, la espalda, empiezan a perder la vista, empiezan a perder la agilidad, y poco a poco nos damos cuenta que así nuestro cuerpo se va desgastando poco a poco. Dicen que ya entrando a los 30, a los 40, ahí es donde empiezan las rachitas, ¿verdad?, de la vida, donde la vida empieza a cobrar todos los resultados de cómo nosotros maltratamos, cuidamos el cuerpo, lo descuidamos. Por eso es muy importante, por eso el Señor también nos habla en cuanto a cuidarnos físicamente también. Porque este cuerpo poco a poco se va a desgastar. Pero aún así que nosotros lo cuidemos, aún así que nosotros le demos lo mejor a nuestro cuerpo, este cuerpo se va a morir. Por eso dice la Escritura que esto corruptible es necesario que se vista de incorruptibilidad, que se vista de algo glorioso. Este cuerpo tiene que ser transformado, tiene que ser renovado, porque es materia.
Pero un día el Señor, dice la Escritura, que levantará a los muertos en Cristo y resucitarán primero ellos y después los que han quedado seremos arrebatados. El apóstol Pablo, él quizás por un momento él pensó que él iba a ser uno de los que serían arrebatados, porque él dijo: los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que quedamos seremos arrebatados. Y ese ha sido el mensaje de todo el tiempo que se anunció de este mensaje. Los predicadores hemos dicho: los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que quedamos, porque nosotros esperamos cada día la venida de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser hoy, puede ser mañana, no sabemos cuándo, pero sí tenemos evidencia de todas las cosas que están pasando, que estamos viviendo ya los últimos tiempos. Rumores de guerra, guerra por aquí, guerra por allá, pleitos, la delincuencia, la maldad. La maldad, dice la Escritura, que por multiplicarse la maldad, que la maldad se iba a multiplicar, y por tanta maldad el amor de muchos se iba a enfriar. Y tenemos que mirar a través de la Escritura que todas estas cosas van a venir a nuestra vida. Enfermedades, momentos donde quizás el trabajo baja, vamos a tener, no va a haber mucha finanza en nuestro hogar. Van a venir momentos difíciles quizás con un hijo, con nuestra madre, con la esposa, hablando en cuanto a enfermedades, hablando en cuanto a problemas, hablando en cuanto a cosas. Van a venir muchas cosas a nuestra vida. Y tenemos que entender, no es que uno sea negativo, es la realidad. Estas cosas van a venir y a diario las miramos. Y no solamente a los que no son cristianos, sino que a todos. O sea que nosotros como cristianos, hermano, no porque seamos cristianos, no nos van a venir cosas a nuestra vida. A nuestra vida van a venir muchas cosas. Y si Dios permite que pasen en nuestra vida, solamente Dios sabe por qué. Hay muchos que están enfrentando una enfermedad difícil en su familia, en su hogar, en su matrimonio, en su esposa, en su esposo, en su hijo. Pero muchas veces no entendemos, pero porque nosotros hemos confiado y depositado totalmente nuestra fe, nuestra confianza en Dios, entonces ahí es de la forma que vamos a responder, de ahí es de la forma que vamos a reaccionar. Hay muchos que se les ha muerto un hijo, una hija, y muchos esperan que los hijos entierren a uno como padre, pero muchas veces es al revés. Los padres tienen que enterrar a sus hijos. Y muchas veces no entendemos, pero es Dios el que permite las cosas. Y simplemente cuando usted ha confiado y depositado su fe y su confianza en Dios, usted solamente dice: Señor, yo no sé lo que usted está haciendo, pero yo confío en usted. Por eso es de que cuando vengan todas estas situaciones a nuestra vida, dice la Escritura, Lucas capítulo 6, versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, cuando vienen situaciones difíciles a su vida, cuando usted tiene de la palabra de Dios, usted va a empezar a invocar la palabra de Dios, a hablar la palabra de Dios, a hablar las promesas de Dios. Si usted se ha adelantado un ser querido, un hijo, una hija, un padre o su madre o un nieto, alguien en su familia, alguien en su vida, pero usted tiene las promesas de Dios y sabe la Escritura que dice que un día nuestro Señor Jesucristo los va a resucitar y que los que han quedado seremos llevados a las nubes y nos encontraremos con nuestros seres queridos y así estaremos siempre con el Señor. Que un día nosotros estaremos en un lugar donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más tristeza, donde no va a haber más dolor, donde no va a haber más sufrimiento. Y tenemos esa palabra, tenemos esa esperanza. Y tenemos que entender porque lo predicamos. Hemos predicado y diciéndole a la gente: tienes que reconocer a Jesús, busca a Dios, porque un día vamos a morir, que ya está establecido, dice la Escritura, que vamos a morir. Que ya está establecido en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Hemos predicado y dicho a la gente que la vida del hombre es como la hierba del campo, que es como la neblina que sale por la mañana, después se desvanece. Pero cuando vienen estas cosas, entonces de nuestro corazón salen
la fortaleza, sale los buenos consejos, las promesas de Dios, y nos apegamos a la Escritura. Y no solamente, hermano, adoramos a Dios en los momentos buenos, no solamente adoramos a Dios en los momentos difíciles, sino que también en los momentos de angustia. No solamente en los momentos fáciles, hablando de que muchas veces nos va bien en la vida, tenemos trabajo, nuestros hijos están sanos, nuestras hijas están sanas, nuestra esposa está sana, todo chévere, todo bonito, trabajo, dinero, salud, tenemos todo. Y entonces vamos y nos congregamos, adoramos a Dios y decimos todo bonito, todo hermoso, y adoramos a Dios. Pero cuando estamos viviendo los tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de enfermedad, tiempos difíciles, de ahí es donde esa es la adoración, esa es la alabanza que vamos a dar a nuestro Dios. Eso es lo hermoso que va a salir de nuestro corazón y vamos a decir, he mirado en muchas partes cuando a una persona, a una familia se ha adelantado un ser querido, ha muerto. Ahí en medio del funeral ellos se agarran de la mano y recitan un versículo que se encuentra en Job. Aquel que dice Job cuando Job estaba pasando este momento difícil en su vida, y él dijo, desnudo del vientre de mi madre salí, y desnudo así también volveré cuando muera. Vaya pues, Dios dio y Dios quitó, y sea el nombre de Dios bendito. Él lo he escuchado en muchas veces, pero solamente va a ser posible que usted tenga su fe y su confianza puesta totalmente en Dios, si no, no va a ser posible. Por eso es de que hay muchas personas, por eso el versículo que leíamos dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo de su corazón saca las cosas malas. Mucha gente, en vez de dar gloria a Dios, de honrar a Dios, de bendecir a Dios, empieza ¿qué hacer? Empieza a hablar en contra de Dios, a echarle la culpa a Dios y a decir, Dios, ¿por qué esto? Porque tú tuviste la culpa. Si yo te sirvo, yo te canto, yo voy al templo, yo hago esto, yo hago el otro, ¿y por qué permites esto en mi vida? Pero tenemos que entender, hermano, que nosotros estamos en este mundo y estamos de pasada. Porque nosotros hemos escuchado la Escritura, la palabra, si nos ponemos a estudiar la vida de los apóstoles, de los discípulos del primer siglo, cómo vivieron, cómo padecieron. Usted y yo nos pondríamos a reflexionar y a pensar y diríamos, nosotros estamos en una gran bendición. Estamos en un país donde no hay persecución. Estamos en un país donde aún somos libres de poder predicar la palabra de Dios. Somos libres de exponer el evangelio. Y nadie nos puede decir nada. Nadie nos puede meter a la cárcel. Somos libres de predicar el evangelio. Pero en el primer siglo, querido hermano, cuando los apóstoles, cuando la iglesia comenzó, el primer mártir fue Esteban. Un hombre que dice la Escritura que era servidor de las mesas, pero dice la Escritura que era lleno del Espíritu Santo, conocedor de la palabra de Dios, y empezó a hablarles el evangelio, empezó a hablarles de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos religiosos que se encontraban en aquel día. Y dice la Escritura que ellos se enojaron tanto que buscaron a personas para que testificaran en contra de él falsamente y lo mataran a pedradas. Y ahí mismo narra la Escritura que ahí mismo estuvo presente el apóstol Pablo, cuando antes que él fuera cristiano, él era un perseguidor de la iglesia. Y podemos mirar que él fue el primer mártir, y cuando él estaba siendo apedreado, dice que miró hacia el cielo, volteando su mirada, y dijo, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él seguía el ejemplo de su maestro. Él sacaba de su buen corazón las cosas buenas. En vez de maldecirlos, bendecía. En vez de responderles o decirles de cosas, él oraba por ellos. Él intercedía por ellos.
Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando se encontraba en la cruz del Calvario, ya crucificado ahí. Una de las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fue lo mismo que hizo Esteban. Y Pablo dice: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y usted y yo tenemos a nuestro mejor ejemplo, es a nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros queremos seguir los ejemplos de los líderes. Queremos seguir el ejemplo del hermano, de la hermana, cuando usted y yo tenemos el mejor ejemplo, que es Jesucristo. Tenemos que entender que el hombre, así sea un pastor, sea un evangelista, sea quien sea un ministro, sea el diácono, sea quien sea, son imperfectos, son pecadores, como todos los demás. Lo único que han sido perdonados, han creído en Jesucristo, pero aún se van a equivocar, aún van a fallar. El ejemplo que nosotros tenemos se llama Jesucristo. Él nunca nos va a fallar, Él nunca nos va a abandonar. Él dijo en su palabra a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y muchas veces nosotros empezamos a guardar cosas malas en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque miramos que el pastor o el líder o el hermano ya no nos habló, porque no nos visitó en los momentos difíciles, porque no nos habló por teléfono, porque no nos saludó, porque no nos habló en cierto tiempo, qué sé yo. Pero tenemos que entender que aquí el que nos prometió estar con nosotros y que nunca nos ha abandonado es nuestro Señor Jesucristo. A Él es el que nos compró con su sangre preciosa. Él es al que nosotros debemos de adorarlo con todo nuestro corazón. Así el hombre nos falle, usted y yo enfoquemos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí prometió estar con nosotros. Él fue el que entregó su vida por nosotros. Él es el que dijo: yo les voy a dar vida eterna. Yo me voy, dijo el Señor, pero volveré por ustedes. Mientras voy a ir a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, todos ustedes también estén conmigo. Así que usted, querido hermano, no pierda el enfoque de a quién está sirviendo. No pierda el enfoque quién fue el que le hizo el llamado. No pierda el enfoque quién es su Salvador, quién es el que murió por usted en la cruz del Calvario. No pierda el enfoque a quién es su Rey, quién es su Señor, quién es el que dio su vida por usted y quién es el que le ha dado todas estas promesas en la palabra de Dios. Quién es el que le ha prometido que estará con usted en todo el tiempo de su vida y aún después de la muerte. Es nuestro Señor Jesucristo. Así que en los tiempos difíciles, que nuestro corazón aún esté quebrantado, tiene que producir el mejor aceite. El mejor aceite es aquel que sale de nuestro corazón para poder adorar a nuestro Dios. Adoración no es como hoy en día lo pintan, hay que cantar cantos suavecitos, eso es adoración. No, adoración es lo que sale de nuestro corazón, nuestra obediencia a Dios, nuestro amor a Dios, nuestro sacrificio a Dios que nosotros le damos a través de nuestra vida, las cosas buenas que hacemos, las buenas obras. Todas estas cosas son ofrendas, pero tienen que ser hechas con amor, con una buena dirección y con un buen enfoque a nuestro Señor Jesucristo. Y será una ofrenda en olor fragante a nuestro Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo que nosotros nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es el olor fragante que sube a la presencia de Dios. Yo deseo que sea bendecido en este día y todos los días de su vida, pero recuerde que si está atravesando por un momento difícil, el Señor continúa con usted. El Señor está en todo tiempo en su vida. Dios nunca le ha abandonado. Él sigue firme con lo que le ha prometido a usted. Quizás está pasando momentos difíciles,
Pero recuerde que nuestro Señor, Él prometió estar con usted. Y Él prometió estar un día con toda su familia. Así que lo que a usted y a mí me corresponde es predicar el evangelio, compartir a este Dios que es tan amoroso con cada uno de nosotros. Recuerde que Él no prometió una vida aquí, como le llaman por ahí, de ricos, de millonarios, con sanidad, con nada de eso. Lo que Él prometió fue una vida eterna. Él llevó en la cruz del Calvario y Él pagó en la cruz del Calvario por nuestra enfermedad, pero es la de pecado. Si usted pide por un milagro, si hay milagro, gloria a Dios. Pero si no hay milagro, hermano, continúe de adelante, sirviendo a Dios hasta el último día de su vida. Porque Dios no es injusto y Dios es bueno. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de todo lo que le ha prometido. Que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Recuerde que Cristo viene pronto por su pueblo. Dios les bendiga a todos los hermanos que estuvieron por ahí conectados, comentando. Y Dios me les guarde, Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Hasta la próxima, bendiciones. Evangelizando almas para Cristo, porque Jesús dijo, por tanto, id por todo el mundo y predicar el evangelio, y el que creyere y sea bautizado será salvo. Venid todos los que estén cansados, que yo os haré descansar. Nos alegra que nos haya sintonizado en este nuevo día. Nuestro amigo y hermano Jesús Jordán les agradece su sintonía y esperamos que estés en la próxima edición de Alcanzando Almas para Cristo. Para más información, contacta a nuestro hermano 512-276-4238.